Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que les guste, que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es gratis. También tienen la opción de activar la campanita con todas las notificaciones. De esa manera YouTube les estará avisando cada vez que subo un video. El día de hoy les estaré enseñando cómo tejer un proyecto muy bonito que ustedes pueden hacer para vender o para regalar, para lo que sea que ustedes gusten. Vamos a necesitar una o dos ligas. Yo estaré utilizando dos ya para que me sea un poquito más tosca, y también utilizaré mi gancho de 3 milímetros y una lana semi gruesa de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Vamos a tomar nuestras ligas y vamos a comenzar a trabajar alrededor de ellas, así que introducimos de esta manera. Tomamos nuestra lana y vamos a comenzar haciendo 3 cadenitas que ya nos va a contar como un punto alto. Después de estas 3 cadenas vamos a seguir tejiendo puntos altos todo alrededor de la liga hasta cubrirlas, y vamos a aprovechar para ir escondiendo esta hebrita que nos quedó. Ya que hayamos terminado todo alrededor con nuestros puntos altos, vamos a hacer nuestro punto deslizado aquí en la tercera cadena que tejimos, porque ese era nuestro primer punto. Para la segunda vuelta vamos a estar levantando 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a estar haciendo un punto deslizado en el siguiente punto, pero solamente tomando la pestañita delantera. Tenemos dos, esta delantera es la que vamos a estar haciendo nuestro punto deslizado. Volvemos a repetir 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y volvemos a tomar la pestañita delantera del siguiente punto y deslizamos. Esto lo vamos a estar haciendo por toda la vuelta. Llegamos aquí al final. Por el momento se debe de ver algo así. Tengo mis 5 cadenas, y aquí donde hicimos las primeras 5 cadenas es donde vamos a estar haciendo nuestro último punto deslizado. Para la siguiente vuelta vamos a estar deslizando aquí en la parte de atrás, en la pestañita que dejamos libre. Aquí vamos a trabajar en la pestaña trasera, hacemos punto deslizado y 2 cadenas,
que nos cuenta como el primer medio punto alto. Ahora en la siguiente pestaña, medio punto alto. Recuerden que ya hemos dejado la pestaña trasera libre, entonces ahí vamos a estar trabajando en esta vuelta, medios puntos altos todo alrededor. Una vez que lleguemos al final, para terminar vamos a deslizar aquí en esta segunda cadena, deslizamos. En la siguiente vuelta vamos a repetir lo mismo que la vuelta número 1, 5 cadenas, 4, 5. En el siguiente punto únicamente la pestaña delantera, la tomamos y deslizamos. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente punto, pestaña delantera y deslizamos. Vamos a estar repitiendo este mismo proceso por toda la vuelta. Terminé la vuelta, llevamos algo así, nos falta una última vuelta y ya terminamos. Entonces aquí hice mi punto deslizado, vamos a doblar y vamos a hacer un punto deslizado aquí tomando estas dos pestañitas que tenemos aquí. Aquí está una y aquí está la otra. Es la pestaña trasera y una más que se queda formada ahí. Ahora en esta vuelta en vez de 5 cadenas vamos a tejer 6 cadenitas. Buscamos el siguiente punto, aquí lo tenemos, vean, aquí tomamos esas dos hebritas y deslizamos. Volvemos a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. En las siguientes dos pestañitas lo tomamos y deslizamos. Aquí están las dos pestañas y deslizamos. Esto es lo que vamos a estar haciendo por toda la vuelta. Casi igual que las otras anteriores, nada más que en esta van a ser 6 cadenas en vez de 5. Y bueno, amigos y amigas, ya terminé aquí mi coletero, mi scrunchie. Como sea que ustedes lo conozcan, se debe de ver algo así. Y pueden hacerlo en muchísimos colores. Yo hice en total 3. De verdad que pueden hacer muchísimos en un día y los pueden vender. De cualquier color va a lucir muy bonito. Espero que este video les haya gustado, que se animen de verdad a tejerlos. Y si los van a vender, que tengan mucho éxito en su negocio. Muchas gracias por todas las personas que siguen aquí conmigo viendo todos los días mis tutoriales. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Cuídense y bueno, nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.